solitario nace una flor, brilla como estrella, luce como el amor. Vive solitaria, siempre a la espera de ese gran romance que todos condenan. Manuela, o Manuelita Sáenz, flor libertaria, seno de la luna. Manuela, o Manuelita Sáenz, siempre serás una loca estrella. ¿Cuántas veces viste marchar al hombre vivo destrozar? ¿Cuántas veces serás capaz de sufrir por la verdad? Serás eterna, mi comandante, con el alma guerrera que dio su vida allá en la frontera. Cuando en la penumbra de pronto aparece la estrella luminosa con el sable reluciente, llegó la libertad, susurra la gente y con un gran suspiro regresan a ver al frente. Manuelita, siempre serás la luz de nuestras vidas, te recordarán como la libertadora de América Latina. Manuela, Manuelita Sáenz, flor libertaria, seno de la luna. Manuela, Manuelita Sáenz, siempre serás una loca estrella. Manuela, Manuela, oh Manuelita, no te vayas. Manuela Sáenz. 3, 2, 1. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este cuarto día de transmisión. Es el primer seminario Mujeres en las Ciencias, las Artes y la Transformación Social. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos Idea Corporación y Fundación Pacarina Yuyayapag presentar este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuyayapag, quien dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muy buenas noches, queridos amigos que nos siguen a través de Facebook. En este último día de transmisión, esperamos que todo este seminario haya servido para la reflexión sobre el papel de la mujer en las ciencias, las artes y la transformación
social y que ustedes puedan seguirnos y realizar todas las preguntas que sean necesarias para poder seguir debatiendo sobre este tema de gran importancia. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias también. El objetivo de este seminario es destacar el esfuerzo de las mujeres para alcanzar y desarrollar sus carreras profesionales en un sistema universitario y laboral, marcado por los dogmas de una sociedad patriarcal, mediante la exposición de sus experiencias y propuestas para alcanzar la equidad de género en este ámbito de la vida social. El día de hoy les vamos a presentar la conferencia El papel de la mujer en la transformación social. A continuación les presentaré a nuestra primera expositora. Es la magíster Anita Arguello. Es doctorante en bioética global en la Multiversidad Mundo Real México DF. Tiene una maestría en educación y desarrollo, Universidad Tecnológica Equinoccial, un diploma superior en ciencias sociales con mención en Amazonía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciatura en Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue docente titular de la Maestría de Sistemas de Gestión Ambiental en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este y docente titular agregado de las materias de Biología, Ecología, Edafología y Contaminación, Control de la Calidad del Suelo en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Trabajó como facilitadora de las propuestas y diseños de programas de posgrado, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, responsable de pasantías, prácticas preprofesionales y cooperación interinstitucional en Facultad de Ciencias de la Ingeniería UTE, y coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental y Manejo de Riesgos Naturales también en la UTE. Bienvenida. Anita, por favor, si podemos activar el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Carlita. Estoy muy contenta y agradecida de poder participar en este tan importante conferencia que nos ha permitido investigar algunas cosas acerca de las mujeres y su relación con la transformación social. Yo he escuchado atentamente las charlas anteriores y he visto que ya se ha dicho bastante acerca de la diferencia de género y de qué forma la mujer ha tenido que luchar para reivindicar sus derechos y para estar en el lugar que se encuentra en este momento. Es por eso que mi charla más bien va a los logros que ha tenido la mujer desde sus inicios en la sociedad, de qué forma esta ha evolucionado, ha influenciado dentro de lo que es la sociedad como tal. ¿Me permiten, por favor, compartirles mi presentación? En este primer seminario, Mujeres en las Ciencias, las Artes y la Transformación Social, es muy importante definir el papel de la mujer en la transformación social. Como ya les dije, realmente los enfoques de género, no soy experta realmente en ese tema. Sin embargo, como mujer me he desenvuelto en diferentes áreas y partiendo desde la área biológica como madre y también en roles dentro de la sociedad, como voluntaria en ciertos grupos de mujeres y también como docente en tiempo dentro de la educación universitaria. Es por esto que el enfoque que yo quiero darle es más bien hacer un recuento de en qué forma la mujer ha ido influenciando en todas las etapas de la historia de la vida y cómo alciar o mantener esa influencia a lo largo de los tiempos y en la historia. Para Edgar Morin, la humanidad ha perdido su horizonte y se debe apostar a una construcción de una sociedad más civilizada,
el surgimiento de una nueva manera histórica de ser que posibilite la transformación de la hominización en una verdadera humanidad. Aquí vemos un gráfico y lo que más me llama la atención de este gráfico es las dos últimas mujeres en donde con la lanza y además con su función biológica están participando activamente en lo que es la vida de los seres humanos, la vida de las sociedades y de los grupos humanos en sí. A inicios de la civilización, nosotros podemos ver aquí en esta figura unas mujeres construyendo ciertas artesanías con materiales de la naturaleza como tal. Desde los principios de la civilización, la mujer ha tenido un papel protagónico, no solo en su papel biológico de reproducir la especie, sino también en la conformación de la familia, del núcleo familiar, el cuidado del ambiente, el trabajo, la alimentación, el garantizar la alimentación para su grupo social, el arte y la cultura y, lógicamente, la cosmovisión también. Es decir, toda la ideología que está alrededor de una cultura, de un grupo social. Algo muy importante dentro de la organización social, desde los grupos primitivos hasta grupos ya más organizados, tiene que ver con la organización en cuanto se refiere a la familia y sus roles dentro de lo que es el grupo social como tal, el trabajo relacionado no solo con el cultivo o no solo con la generación de alimentos, sino también el trabajo y la división del trabajo en diferentes áreas. Nuestras culturas definitivamente han establecido ciertos roles y en principios los roles eran bien definidos y dependían, de los cuales dependían, digamos, nuestra sociedad como tal. Sin embargo, en épocas como la Edad Media, en imperios como el romano o como en los grupos de los hebreos, israelitas y todo eso, se ve una degradación del papel de la mujer como tal. Pero no me voy a detener en eso porque sé que mis compañeras que escritoras ya definieron eso en su momento en las charlas. Pero esta organización, tanto de familia, trabajo y espiritualidad, cumple un ciclo muy interesante relacionado con la organización, el fortalecimiento de la organización social en los grupos sociales, y la mujer ha sido un elemento fundamental dentro de lo que es la organización social en los grupos humanos. Lógicamente siempre vemos el rol biológico con la maternidad. Gradualmente la mujer se constituye en la reproductora de la especie como una de las condiciones necesarias para la transmisión de la cultura de sus crías. Esto lo dice De Martino y Bruce en sus escritos de 1994 y 1996. Mucho se ha dicho dentro de lo que es los movimientos feministas, por ejemplo, se ha denigrado un poco el rol biológico y de la maternidad de las mujeres. Sin embargo, creo que el rol que ha jugado la mujer como madre, como procreadora y también como sustentadora de la vida ha sido sumamente importante para que las sociedades se mantengan y nuestra especie realmente permanezca dentro de lo que es nuestro planeta en este caso. La mujer y el trabajo. Por un lado, ha estado marcado por el trabajo doméstico, como las compañeras también ya han dicho, el trabajo doméstico asignado delimitadamente solo a la mujer,
Sin embargo, las cosas han ido cambiando y esto se ha logrado que sea un elemento compartido en estos tiempos. El trabajo para la supervivencia, ¿no es cierto? En los tiempos antiguos para recoger el agua, en muchas culturas en África y en el Asia todavía la mujer es la que trae el agua a su hogar, recoge ciertos alimentos, cultiva, y eso todavía se da y está establecido dentro de ciertos grupos sociales. Lógicamente, el trabajo para el desarrollo social también, siempre el trabajo ha permitido que la mujer cumpla un papel protagónico dentro de lo que es la organización y el establecimiento de los grupos sociales. Y también el trabajo para la espiritualidad. En muchas culturas y en todas las culturas modernas también, el el elemento espiritual juega un papel muy importante y la influencia de la madre en el sentido de influir y establecer de qué forma los valores y principios familiares y sociales han sido establecidos dentro de la cultura de un grupo humano. Bueno, el manejo del poder. Entiendo que se va a ampliar un poco más esto, pero muchas mujeres ejercieron el poder y el poder no solo como un autoritarismo, sino más bien el poder de decisión, el poder del trabajo en conjunto, pueblos, de sus organizaciones, etcétera. Muchas mujeres guiaron a grupos sociales en diferentes formas, tanto para el crecimiento y el desarrollo de sus grupos sociales, como para el logro de sus derechos como tal. Muchas mujeres determinaron el destino de sus pueblos, luchando por conseguir las tierras, por ejemplo, por explotar los recursos, por realizar tejidos, artesanías y todo lo que eso implicaba en cuanto a el desarrollo del poder dentro de los grupos. Muchos grupos fueron matriarcales en algunas épocas de la historia. Sin embargo, como ya Carlita nos dijo en la introducción, muchos grupos a lo largo de la historia y después, sobre todo de la Edad Media, se dio el patriarcado y las mujeres quedaron rezagadas en algunas instancias. Y muchas mujeres también organizaron el poder. Ellas eran las guerreras o eran las personas que tenían o daban las estrategias para las luchas, para las batallas y para la defensa de sus territorios, la defensa de sus grupos sociales. Bueno, los roles de la mujer han ido fortaleciéndose. El escenario de vida de la mujer ha ido cambiando y ha ido transformando para ubicar a la mujer en circunstancias muy diferentes y diversas. Por un lado, se ha definido el alejamiento del ámbito doméstico, donde la mujer era la única responsable de esta área. Sin embargo, ahora ha cambiado la óptica. El acercamiento, por ejemplo, progresivo al ámbito social y laboral, la mujer en el desarrollo de nuestra sociedad, es muy importante porque ella ha podido ya participar dentro de diversas áreas de lo social y lo laboral. Además, hay un ávido
un ávido deseo de reconocimiento social, por lo cual la mujer ha creado y ya ha establecido una nueva identidad que le permite subir su autoestima, valorarse y participar de forma, de diversas formas en lo social y en lo laboral. Asimismo, también hay que hablar de este desarrollo progresivo de las mujeres en cuanto han podido equilibrar muchas de las roles y funciones que ellas han tenido. Sin embargo, yo muchas veces ahí me quedo un poco corta cuando digo, la mujer antes bordaba, antes hacía el pan o antes iba a recoger el agua con otras mujeres y tenía una interacción muy interesante entre los grupos de mujeres como tal. Mucho perdimos eso cuando la sociedad ha ido avanzando y los roles han ido cambiando y muchas veces puede sentirse sola en el ámbito del trabajo o de la sociedad cuando vemos que la mujer toma un protagonismo, pero sin embargo puede no tener ese acercamiento muy importante que es en los grupos femeninos. Miren aquí, el trabajo, lógicamente, ha permitido que haya una independencia económica. Ella no deba depender de otras personas, de sus padres, de sus hermanos o de su pareja. Los anticonceptivos permitieron hacer una planificación de la familia, de cuántos hijos quiere tener, de si es que quiere tenerlos o no. Y esto ha permitido que haya una independencia personal de parte de la mujer. Por otro lado, los estudios, la universidad ha permitido también su formación y su identificación como persona en cuanto a lo que le gusta hacer y lo que es capaz de hacer, por lo cual hay una independencia sociocultural que le ayuda. Esto ha provocado una autoconciencia del colectivo femenino, una autoestima, una autovaloración, una autoconfianza que le permite actuar de diversas formas ya dentro de la transformación social como tal. Los cambios, lógicamente, han sido por el acceso al trabajo, el replanteamiento de las relaciones conyugales, de pareja, y lógicamente, la concepción, la función biológica también, replanteada desde el punto de vista de la propia realización. Los estilos de vida han cambiado, la mujer adopta, ¿cierto?, otros papeles dentro de la sociedad y dentro de la parte laboral, y lógicamente los estilos cambian y la mujer puede interactuar en diferentes áreas. Y lógicamente los valores sociales, tanto, aunque no, ya hemos oído en las otras conferencias, que todavía no se llega a la igualdad, a la equidad en ese sentido. Sin embargo, los valores sociales han ido cambiando y los roles que juegan tanto hombres como mujeres han ido cambiando también y están establecidos de una forma que permite que la mujer se haya desarrollado en diferentes ámbitos. ¿Qué ha supuesto acceder al ámbito de lo social? Por un lado, en primer lugar, evolucionar con respecto a los roles tradicionales. Es decir, la mujer ya no se le ve solo como madre procreadora o solo como constructora de la familia. Aunque no haya dejado ese rol, sin embargo, esto ha ido cambiando y el acceso al ámbito social le ha permitido justamente ver desde otra perspectiva, poder elegir qué es lo que ella pretende de su vida respecto a los roles tradicionales. Por otro lado está liberarse de los estereotipos. La sociedad, lógicamente, ha
aislado a la mujer dentro de especiales y establecidos estereotipos, que si una mujer no se casa, o si una mujer se viste así, o si una mujer hace ciertas cosas, era vista de otra forma. Y el liberarse de los estereotipos le ayuda a la mujer a ser genuina, a ser ella misma y a provocar su desarrollo. Perdón. Adquirir mayor poder en el contexto social y también en el doméstico. Eso es muy importante, el saber que ella puede desenvolverse y desarrollarse en ambos campos sin ser disminuido lo que ella es como persona. Reivindicar derechos y exigir la equiparación, la igualdad, la equidad, ¿no es cierto? Que ha podido lograrse a través de justamente más mujeres participando en la sociedad como tal. Asumir liderazgo y tener mayores posibilidades de elección, de elegirse, de ser elegida en cargos tanto públicos como privados. Lógicamente, hay una cosa que me parece muy importante, es desarrollar o ganar energía en la lucha diaria y en la seguridad. Hay muchos problemas relacionados justamente con el diario vivir, la vida cotidiana de la mujer como tal y su seguridad. Mucho se ha hablado ya del machismo y de cómo el trato a la mujer puede ser peyorativo o ella se siente insegura en diferentes espacios públicos, por ejemplo, debido al trato que se le da. Y, lógicamente, uno de los elementos muy importantes es la formación, el sentir que ella puede valerse por ella misma, el tener acceso a la formación tanto académica, profesional, en diferentes áreas, le hace sentir a la mujer valerse por ella misma y saber que ella puede guiar su destino, guiar sus propósitos, guiar sus anhelos. La importancia de acceder al trabajo. Dentro de los roles que también se ha hablado, el varón era el proveedor. Sin embargo, el momento que la mujer, sin importar el cumplimiento de su función biológica y familiar y maternal y doméstica, etcétera, sale a trabajar, el desarrollar un trabajo, el cambio en los estereotipos en el sentido de que ven a una mujer desarrollarse y desenvolverse en cualquier trabajo que ella pueda tener acceso, la participación del hombre en la casa o en el trabajo doméstico, en la familia como tal, en el cuidado de los hijos, o en el cuidado de la vivienda, etcétera. Y por otro lado, la presencia en la política y en la cultura. Todo esto ha permitido, gracias, si vemos ahí, por ejemplo, en la fotografía, la mamá está hablando por teléfono, cuidando al bebé y accediendo también a lo que es el teletrabajo posiblemente. Y lógicamente en este último año hemos visto con más fuerza cómo la mujer ha tomado protagonismo en el acceso al trabajo, en el teletrabajo y en las actividades compartidas dentro de esta forma de trabajo que por las circunstancias en este momento tenemos. Ahora, hay niveles de cambio, ¿no es cierto? Tenemos un referente clásico en donde la mujer tiene un rol biológico y un rol en la familia, en lo doméstico. Creo que es necesario mantener las facetas internas positivas de estos roles. Creo que no se debe disminuir
la importancia que este referente clásico de la mujer como madre, como eh, cuidadora de la familia y del hogar, que sea una forma de transformación en la cual ella pueda sentirse realizada también con ese referente. Asimismo, el referente ¿no? ¿No es cierto? Todas las facetas, la participación de la mujer en las diferentes áreas, ir añadiendo esos elementos a su forma de ser ha sido también un nivel de cambio muy importante. A veces yo en este punto siempre digo el movimiento feminista, ¿verdad?, que liberó a la mujer para que haga miles de cosas fuera, pero realmente perdimos, o sea, ganamos muchas cosas y perdimos otras en el sentido de, por ejemplo, trabajar como mujeres en conjunto, trabajar como mujeres en familia y creo que el referente evolutivo debería ser conjugar las dos dimensiones para que los procesos de cambio sean positivos. Acá en el cuadro de la derecha dice, por ejemplo, es la transformación del concepto de limpieza. La limpieza debe ser funcional, rápida y cómoda. Muchas veces la mujer por sí misma ha tomado un rol protagónico el concepto de limpieza, por ejemplo, lo mira desde otro punto de vista, con la satisfacción de mantener tu casa, ¿no es cierto? La casa para disfrutar, tenerla hermosa, para que esté cómoda, etcétera. Entonces, también la concepción en ese sentido debería ser con otra óptica, ¿no es cierto? Entonces, tanto el referente clásico como el moderno, como el evolutivo en relación a conjugar todas estas acciones, pero ya con otra perspectiva y otra visión con la mujer, viendo estas cosas desde un punto de vista positivo, empoderado y de realización. Bueno, ayer ya se trabajó también mucho lo de la ciencia y la tecnología, las mujeres en la ciencia y la tecnología, cuando analizamos el papel de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la educación, definitivamente debemos reconstruir la historia, reescribir la historia, porque muchas mujeres no fueron consideradas como debieron ser consideradas en su época. Y tampoco en esta actualidad, en la actualidad tampoco. Pese a haber hecho de muchas contribuciones en diferentes campos, tanto de la ciencia, la tecnología, la educación, fueron muchas veces silenciadas, como vimos ayer con Gloria. La historia nos dice que las mujeres han variado con el tiempo y con la superación de estas barreras estructurales que han permitido que la mujer sea protagonista en estos campos desde mucho antes de que lleguemos a la época actual, donde la tecnología ha evolucionado tanto. Sin embargo, tenemos una mujer que ya tuvo idea del wifi, por ejemplo, ¿no es cierto? Y las mujeres han sido protagonistas en la ciencia en la actualidad y han llegado a ocupar un lugar preponderante en todas las áreas, tanto de educación, la ciencia y la tecnología. Una de las cosas que a mí me llama tanto la atención siempre con las mujeres en la economía. A pesar de que podemos pensar en el trabajo formal, en un trabajo remunerado, con dependencia, un jefe, etcétera, las mujeres en los diferentes ámbitos
te dan todos los modos para poder contribuir a la economía de un grupo social, de una sociedad, de un país. Y quiero resaltar algunos aspectos que me parecen sumamente importantes. La creatividad de la mujer. Uno ve definitivamente en las calles, en los trabajos, en el campo, ve que la mujer es sumamente creativa para generar recursos para su sostenimiento, para el sostenimiento de su familia. La mujer asume desafíos para los cuales capaz no está preparada, pero sin embargo los asume para lograr mantener a su familia y generar recursos para su país, para su grupo social. La mujer no se detiene en las dificultades. Muchas veces, y en estos tiempos de crisis que hemos tenido en este último año, se ha visto iniciativas sumamente interesantes de las mujeres para lograr la supervivencia y el mantenimiento de la economía de una sociedad. Otra de las cosas que también me llama mucho la atención es la persistencia para lograr sus metas. La mujer a veces pueden hasta tildarnos de un poco tercas, ¿no es cierto? Pero realmente cuando se nos mete algo en la cabeza, queremos lograrlo, queremos seguir adelante con la meta que nos hemos propuesto. Y una cosa que me parece sumamente importante es que a la mujer no le detiene nada, nada le detiene. Fíjense ustedes en la foto, y realmente he visto muchas mujeres, esta es una mujer mexicana, una campesina indígena mexicana, y lógicamente cuando salen a vender sus bordados espectaculares, uno realmente siente que han plasmado su vida en lo que hacen. Y eso me llama mucho la atención y creo que la mujer en la economía es protagonista totalmente. Los emprendimientos y todo el movimiento de la economía tiene mucho que ver con las cualidades que la mujer posee. Otra cosa que me parece sumamente importante, y ahí yo recuerdo a mi madre, cuando somos las mujeres, somos transmisoras de identidad. ¿De qué forma nos identificamos con la sociedad? Ya con los cambios de roles que ha habido y todo, ¿cómo vamos transmitiendo de generación en generación esas diferentes facetas del desarrollo humano? Transmisoras de costumbres, transmisoras de organización social y transmisoras de espiritualidad. ¿De qué forma la mujer transmite? Yo pienso en esas personas que se dedican a la gastronomía, por ejemplo, y dicen, es que le aprendí a mi mamá, a mi abuelita y esta a su vez a mi bisabuelita, etcétera. Y llevan esos elementos de costumbres y tradiciones que son sumamente importantes para ser lo que somos como sociedad. Y esto me parece muy importante. ¿De qué forma la mujer transmite de generación en generación, no solo los genes, sino todos estos elementos que son parte de la cultura, de la identidad, de las costumbres de nuestros pueblos? Las mujeres en las luchas sociales. Nosotros tuvimos un levantamiento de octubre y fuimos realmente partícipes de cómo la mujer no esperaba que, perdón,
No esperó que salgan los hombres. Las mujeres con sus niños, las mujeres con sus alimentos para competir con las otras mujeres. Y en las luchas sociales tenemos ejemplos impresionantes de cómo las mujeres han participado en las luchas sociales y han podido cumplir con los desafíos que la sociedad les pone. La mujer unida es impresionante y por eso yo quería rescatar lo que les decía antes. La mujer antes bordaba junta, hacía el pan, iba a coger el agua en el pozo, etcétera. Y desde esos instantes en los que había este tipo de organización en cuanto al rol de la mujer como tal, la mujer ha creado un vínculo muy fuerte entre sí. Cuando las mujeres estamos reunidas, importa un gran poder. Muchas mujeres líderes, ¿verdad? Líderes en sus pueblos, en sus ciudades, en sus países. La mujer ha tomado el poder, ha sido protagónica. Tenemos mujeres presidentas, ganadoras de premios Nobel, líderes ambientalistas que han cambiado el rumbo de la sociedad. Por eso yo creo que realmente las mujeres no solo es que han transformado la sociedad en estos últimos tiempos. Las mujeres desde los principios de la civilización han sido protagónicas para transformar lo social. Somos mujeres extraordinarias. Debemos actuar como tales. Somos mujeres maravillosas que podemos lograr todo lo que podamos proponernos. La mujer realmente ha sido el detonador de la transformación social y de los cambios en toda la sociedad. Muchas gracias. Carlita, ¿está por ahí? Agradecemos mucho a Magister Argüello por su valioso aporte en este seminario, por esas ideas tan diferentes de ver a la mujer en sus diferentes roles. Muchas gracias. A continuación, me es muy gratificante presentarles a la doctora Rosita Bastidas. Ella tiene una licenciatura de Ciencias Públicas y Sociales y un doctorado en Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Trabaja en la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha, FETRALPI, donde brinda asesoramiento en legislación laboral a organizaciones sindicales, públicas y privadas. Es capacitadora sindical de la región Centro Oriente, región Andina y Cono Sur, PLADES, educadora sindical de FETRALPI y trabajó en el sistema penitenciario. Bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Un agradecimiento a la Fundación Pacarina y Diapar por la invitación que me han hecho y también a las ingenieras Gloria Erazo y Carla Araujo por permitirme participar en este evento. Pido de manera especial que me permitan, por favor, compartir las diapositivas. Claro, por favor. A mí me ha tocado el papel de la mujer en la transformación social.
vamos a ir avisorando en lo que ha pasado durante todo este tiempo, a pesar que las demás expositoras ya lo han hecho en una forma adecuada. Sin embargo, voy a hablar sobre esta transformación. El tema de género ha sido profundamente abordado y analizado a nivel mundial, concretamente en lo relacionado al rol que desempeñan las mujeres en la mejora de las condiciones socioeconómicas, políticas de las sociedades, en el ámbito del desarrollo de todos los países. La transformación social se da en el instante en que la mujer decide transformar su entorno familiar y por ende su vida. Ya no se queda quieta en la casa realizando las actividades domésticas, sino que sigue avanzando, se prepara, se educa y sigue en su proceso de avanzar en la toma de decisiones. Ahora bien, este hecho de estar en casa no significa que la mujer no realiza ninguna actividad. Al contrario, realiza múltiples actividades como ama de casa, como madre, como trabajadora, etc. No olvidemos que en el periodo medieval, mayoritariamente la mujer trabajaba en el campo y su papel económico era muy importante al realizar las tareas agrícolas conjuntamente con los hombres que tenían que trabajar para mantenerse ellas y a sus hijos. Ha sido un reto demasiado fuerte romper con estas estructuras dadas por el entorno familiar, con esos patrones de conducta arraigados, como por ejemplo formas de vestir, que a las mujeres color rosado, a los varones color celeste, a las mujeres a los quehaceres domésticos, a los varones a la calle a jugar fútbol, a las mujeres inclusive nos regalaban muñecas, a los varones carros, pistolas, etc. Estos patrones de conducta marcan la vida de los seres humanos y también de la mujer. En el Ecuador, en el gobierno de Eloy Alfaro, ya hubo inicios de cambio de estos procesos de transformación social. En los años de 1895 a 1901, que fue el primer periodo de Eloy Alfaro, y luego en el año de 1906 a 1911, en el mismo que se permitió la participación de la mujer en cargos administrativos, promoviendo las escuelas y centros de educación laica. Posteriormente, en 1929, se permitió el voto a la mujer. Yo he tomado en esta diapositiva a Nela Martínez, porque me parece un ejemplo de una mujer luchadora que a sus 21 años, en 1932, ella participa en una huelga general de trabajadores en Ambato. Nela se adhiere, colabora con ellos, se integra al pequeño núcleo comunista, causando una admiración dentro de sus propios colegas, pues era la única mujer en un núcleo de varones, dando así el inicio a su larga carrera militante como activista, trabajando con sindicatos, ayudando en las reclamaciones obreras y también trabajando arduamente con una dirigente indígena que me merece mucho respeto, Dolores Cacuango, una indígena de la ciudad de Cayambe que trabajó también arduamente y no solo por el sector indígena, sino también por los trabajadores. El 28 de mayo de 1944, ante la ausencia de los dirigentes, la exigencia de los estudiantes, los trabajadores y el pueblo en general para llegar al Palacio de Gobierno, Nela toma la decisión de avanzar. Se toma el Palacio de Gobierno y desde ese puesto de dirección ordena la liberación de los presos políticos. En cierta medida, la organización del país entero con relación a las provincias. En la Conferencia de las Naciones Unidas se firma el primer acuerdo internacional que se consagró el principio de igualdad de género. Se estableció el 26 de junio de 1945 en San Francisco, el mismo que entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. En esta Carta de las Naciones Unidas que se firmó, se indicaba que las naciones deberían trabajar conjuntamente por el respeto de los derechos humanos y las libertades, sin hacer distinción de sexo. Sin embargo, han transcurrido como 70 años después, y aunque las mujeres han ganado voz y voto en terrenos que antes eran impensables, tales como la política, la economía,
la academia y hasta en la misma iglesia, seguimos luchando para alcanzar esa igualdad efectiva en todos los aspectos de la vida. Esa inequidad salarial y el acceso a oportunidades, solo por citar algunos ejemplos, porque en el caso de algunas mujeres, a pesar de realizar la misma actividad, se le paga un salario menor. Entonces, lo que se busca es una equidad, una igualdad. Es cierto que la realidad de la mujer es diferente dependiendo del lugar geográfico en el que se encuentra ubicada. No es lo mismo una mujer que trabaja en el campo a la que trabaja en la ciudad. Cada país regula el tema de género de forma diferente, de tal forma que las mujeres se ven integradas o apartadas de la sociedad en mayor o en menor medida, dependiendo de la estructura sociocultural de cada sociedad. Generalmente la situación de la mujer en los países desarrollados es muy diferente a la mujer en los países en subdesarrollo. El rol de la mujer en cada una de las sociedades depende de muchos factores que condicionan su vida, como son la cultura, las tradiciones, la religión, etc. La lucha de las mujeres en los países desarrollados se originó gracias al acceso progresivo de la mujer en la educación formal, plataforma fundamental que proporcionó el arma muy poderosa de formación y de información a través del cual canalizaron sus aspiraciones y reivindicaciones sociales y políticas, así como su integración en el mercado laboral. La autonomía de la mujer comienza por su independencia económica, un elemento clave para el disfrute del resto de derechos, por lo que la integración de la mujer en el mercado laboral es esencial, aun cuando siguen existiendo aspectos muy controvertidos, como son la igualdad de la retribución económica por un mismo cargo, desempeñando esta conciliación laboral y familiar. Es decir, la mujer realiza una triple función, como madre, como trabajadora, como ama de casa. Respecto a la igualdad y la retribución salarial, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues ellos hacen un análisis y se dice que un 4 y un 36% son inferiores los salarios relacionados a los hombres. Entonces tenemos una brecha salarial que aumenta y que así se haga una misma labor, no hay todavía esa igualdad de que se gane más. Respecto al ámbito laboral y familiar, se produce la siguiente paradoja. Si bien la mujer se ha incorporado a la sociedad y al mundo productivo, una vez alcanzado ese paso continúa asumiendo la carga familiar. El resto que se enfrenta en la actualidad consiste en conciliar ambas vidas, lo laboral, lo familiar. Pero esto debería ser tanto para hombres como para mujeres, es decir, se debería redistribuir la carga familiar. Así se favorecería un reparto equitativo entre ambos sexos y esto contribuiría a una verdadera igualdad real y a una verdadera transformación social. El análisis de género en lo relacionado al liderazgo y a la participación política de las mujeres se obtiene una escasa representación, no solo como votantes, sino también en puestos directivos, ya sea en cargos electos en la administración público-privada. Por citar algunos ejemplos, en organizaciones sindicales se ve limitada la mujer trabajadora, no porque no tenga una capacidad de dirección, sino también porque se ve limitada por la carga familiar, ¿sí? En muchos casos, las mujeres son jefes de hogar, tienen que distribuir su tiempo, no solo en el ámbito laboral, no solo en el ámbito familiar, sino también en el ámbito dirigencial. En muchos casos es un limitante. Es un limitante. Por más que la mujer a veces acceda a los cargos directivos y demuestre su capacidad, pero a veces se le limita por la cuestión familiar porque tiene que estar también a cargo de la familia, al cuidado de sus hijos. Por lo tanto, no existe una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Continúa siendo más que un objetivo, una realidad en todo el mundo.
Vivimos en un mundo desigual e injusto, en el que hay que hacer frente a las relaciones asimétricas, de poder generadoras de variadas formas de desigualdad y a la vulneración de derechos, no solo económicos, sociales, políticos, de muchas personas y especialmente el ataque que hay a las compañeras mujeres. Debemos implementar todas las acciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo sostenible, que pasa por la inclusión de las mujeres en todos los procesos de la vida, fomentando la incorporación universal desde la niñez a todos los ciclos de enseñanza, apoyando su inserción real en el mercado laboral y en el espacio público y privado, mejoramiento de su gestión familiar, fomentando la lucha contra la violencia de género en todas y cada una de las manifestaciones. Debemos fortalecer la autoestima de las mujeres para que puedan identificarse como sujetos de derecho. Cuando uno se fomenta la autoestima, se fomenta la autovaloración y la autoconfianza de la mujer. Si verdaderamente queremos nosotros sociedades, la sociedad justa, queremos avanzar en un desarrollo de bienestar de sus miembros, esto se puede lograr si es que se incorpora a la mitad de la masa salarial o laboral a las mujeres, sin que se vean postergadas a ser meras espectadoras, sino más bien tienen que ser las protagonistas de los procesos de cambio. Para lograr estos objetivos es necesario que problemas como la pobreza, la falta de acceso a la educación, a los servicios de salud, la ausencia de oportunidades de empleo, de trabajo productivo, dejen de afectar principalmente en las mujeres. Es también ineludible que se formulen y se estructuren los medios pertinentes para desarrollar las mismas capacidades, oportunidades y seguridad, reduciendo así su vulnerabilidad a la violencia y al conflicto. ¿Esto con qué fin? Que tanto hombres como mujeres tengan esa libertad, esa capacidad de elegir y decidir de manera estratégica y positiva sobre sus condiciones de vida. Si verdaderamente queremos conseguir avanzar en el desarrollo, es necesario incorporar a ambos géneros en dicho proceso. Si se continúa relegando a la mujer a un segundo plano, sin mejorar el acceso a los diversos sectores de la vida social, económica, político y cultural del país, el desarrollo estará condenado a convertirse en una meta inalcanzable. Bien es cierto que hay mujeres que ya están ocupando cargos públicos, dirigenciales, pero todavía nos falta mucho más por conseguir, mucho más. La lucha todavía sigue, todavía continúa. ¿Cómo ha ido cambiando este rol de la mujer en la sociedad? Creo que ya durante todas estas conferencias las diferentes expositoras nos han indicado. Sin embargo, las mujeres en la sociedad actual como somos ejemplo de inteligencia, de fortaleza, lo que se ve reflejado en la capacidad para superar las adversidades ante la discriminación de la que somos objeto, a pesar de que se considere una sociedad igualitaria y tolerante. Aún existe un núcleo de personas machistas que no permite avanzar en este proceso de cambio. Y por eso estamos mirando, esta semana hemos visto que hay mucha violencia, hay mucho femicidio, hay mucho acoso laboral. Y yo, pues, para terminar mi intervención, sugiero a los participantes en este evento se dignen revisar el suplemento del registro oficial 116 del 9 de noviembre del 2017, en donde hay la ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de servicio público y el Código de Trabajo, que sirve para prevenir un poco el acoso laboral. Hay reformas al artículo 42 del Código de Trabajo, donde se inserta un numeral, el numeral 36, que habla del acoso. También se toma en cuenta en el artículo 172 del Código de Trabajo, 173, que sería muy bueno que lo revisen para frenar un poco el acoso laboral. Muchas gracias, espero que esta poca conferencia haya sido o les sirva de utilidad. Muy gentiles.
Agradecemos mucho a la doctora Bastidas porque nos ha dado las herramientas legislativas para poder conocer, y también es muy importante esto que nos explica del acoso laboral. A continuación vamos a pasar al intermedio. Les solicitamos que nos puedan dejar sus preguntas para las expositoras en el chat de Facebook. El video que veremos a continuación habla sobre la vida de la dirigente indígena Tránsito Amaguaña. La historia empieza en 1909 con Rosa Elena Amaguaña Alba, más conocida como Tránsito Amaguaña o Mama Tránsito. A temprana edad fue testigo de los abusos que su madre, Mercedes Alba, y su padre, Vicente Amaguaña, recibían por parte de los padres mercedarios en la hacienda La Chimba, ubicada en la parroquia Cayambe. Apunte garrote, apunte putieras, lungas vagas, lungas ociosas. No quisiera acordarme, no quisiera conversarme. Esas acciones, esas traiciones. Mediante la reforma agraria en la época del presidente Eloy Alfaro, las tierras fueron expropiadas a los religiosos, quienes eran considerados por los indígenas como gamonales, explotadores y temibles. Doble era el trabajo de los indios, yo andando, no solo yo, con los compañeros de todos los lados. Tan pronto arribaron los años de la adolescencia, enfrentó una dura prueba a nivel personal. Carajo, yo ya me hice 15 años, a mí me hicieron casar 13 años diciendo que forza los hacendadores, violan los hacendadores, a de parir la hija, a de parir la hermana diciendo a mí, con un hombre viejo de 25 años, cómo me maltrataban, cómo me pegaban. Tránsito Amaguaña prácticamente fue una de las mujeres que desde su niñez sufrió, a partir de la referencia que tuvo de sus padres, sufrió mucho lo que era la discriminación por el hecho mismo de ser indígena, ¿no? Entonces, tanto fue así que Tránsito en su nivel educativo solo llegó a tener una educación básica, no logró generar estudios superiores, pero en sí Tránsito se convirtió en el referente para otras mujeres, no solo mujeres, sino hombres indígenas, en lo que respecta a los derechos, no los derechos de los indígenas, sino los derechos de los seres humanos. Porque Tránsito y el grupo de indígenas en aquella época, estamos hablando más o menos desde los 20 hasta los 70, los indígenas eran prácticamente discriminados por los patrones, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo ella? Ella lo único que vino a exigir son los derechos de ser humano, los derechos de ciudadanos como ecuatorianos, y ese derecho que ella buscó logró generar una unión entre la diversificación que había entre clases, porque en el caso, por ejemplo, de Tránsito, logró que se genere un código de trabajo no solo vinculado a la gente mestiza o a la gente blanca, sino también a los indígenas, sí, un código de trabajo que les permita a los indígenas también exigir sus derechos ante sus patrones. Es decir, que si la tierra que ellos cultivaban también se les considere como la tierra de comunas, ¿no? Para poder trabajar y poder subsistir de esa tierra. Entonces Tránsito se convirtió en ese referente luchando por esos derechos. Además, hay que tomar en cuenta que Tránsito fue una de las personas que incitó a los grupos indígenas a unirse a los sindicatos hacia las luchas sociales, o sea, la lucha de derechos igualitarios entre todos los que conformábamos el Ecuador. Entonces yo considero que Tránsito Amaguaña fue uno de las figuras claves para lo que se convertiría en algún momento el movimiento indígena del Ecuador. Sí, ella fue uno de esos referentes para la lucha de los indígenas, de reconocimiento de los indígenas en el Ecuador. Y ahí parte el hecho de que comienza los principios de la interculturalidad, o sea, el buscar la presencia de los indígenas en las decisiones, en la toma de decisiones de un país. Fue una época de cambios sustanciales para el pueblo indígena.
Como consecuencia de su postura, destruyeron su vivienda y vivió una vida clandestina oculta por 15 años. En 1945, impulsó la creación de escuelas bilingües para los niños indígenas. En el año 1946, creó la Federación Ecuatoriana de Indios. Posteriormente, fue encarcelada por 4 meses por el delito de tráfico de armas, en el año de 1961. Recordemos, si no, una de las anécdotas tal vez dentro de su biografía, cuando ella volvió de haber hecho una gran representación del campesinado del Ecuador, viajó a Cuba, posteriormente a la entonces Unión Soviética. Inmediatamente la detuvieron presa por un poco más de 4 meses, acusándola de haber traído armas y dinero desde los países que ella visitó. Entonces yo creo que esa es una de las evidencias más claras. Recordemos también que el Tránsito Amaguaña formó parte del Partido Socialista, el Partido Comunista. En esa época había muchas diferencias ideológicas con los gobiernos de turno, y obviamente ella despertó el malestar en mucha gente de poder que aplicaba todavía aquella idea tan caduca y tan inhumana que es el huasipungo, por ejemplo. Entonces yo creo que hubieron muchas presiones políticas. Fue ganadora del Premio Manuel Espejo de Quito en 1997 y del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 2003. Con pasión, coraje y lucha, mantuvo firmes sus ideales políticos y sociales que atravesaron el latifundio donde vivían hasta cruzar la nación entera. Uno de las expresiones y manifestaciones culturales que tuvo mucha fuerza en el caso de Tránsito Amaguaña fueron las mingas. Sí, la acción de la minga y la acción de convocatoria. Sí, Tránsito era una mujer con una voz muy fuerte, tenía un poder de liderazgo y de convocación, o sea, convocatoria. Es decir, que cuando Tránsito alzaba su voz, Tránsito llamaba, la gente se levantaba, ¿no? Porque ella tenía el poder, tenía la firmeza de saber convocar a la gente. Sí, entonces eso fue lo que a ella le ayudó para poder generar esta fuerza social en el caso de los indígenas. Dejó un legado de sacrificio y profunda convicción humanística, no solo para indígenas, sino también, como ella solía decir, para huangudos, negros, runas, mujeres y niños. Tránsito Amaguaña es un ejemplo y sigue siendo un ejemplo para todo el pueblo andino, ¿no? Yo creo que estamos muy orgullosos de toda la labor que ella realizó en su tiempo. Gracias a todas las ideas que ella tenía y a toda la lucha que ella realizó. Yo he caído, yo he organizado, yo he correteado a los enemigos, no he dejado de trincar, pero después me llevó al penal. El 10 de mayo falleció la lideresa indígena en la comunidad que vio nacer y luchar, pero deja un legado, un pensamiento y lo más importante que puede tener un ser humano, su libertad. Gracias, Mama Tránsito. Tránsito Amaguaña, en el sol está. Tránsito Amaguaña, nunca morirá. Ella es la fuerza del grupo social, en su lucha eterna contra el gamonal. 3, 2, 1. Continuamos, por favor. La primera pregunta es para las dos expositoras. ¿Cuál sería el mecanismo para cambiar la brecha en empleo de la mujer rural y urbana? Por favor, vamos a continuar con el mismo orden de exposición. Adelante. Anita, por favor, activemos el micrófono. Muchas gracias. La brecha para la cuestión laboral entre lo urbano y lo rural. Esa era la inquietud. Sí. Ya.
A ver, la sociedad en este momento ha cambiado mucho. Ahora en estos últimos décadas nos hemos concentrado en la ciudad, es verdad. Mucha gente ha migrado del campo a la ciudad y lógicamente la oferta de empleo en estos momentos, con la crisis más todavía, así es muy difícil. Lo que yo he visto que los fenómenos sociales que están ocurriendo están haciendo que se transforme un poco las formas de trabajo. Entonces, lo que yo he visto es que mucha gente ahora prefiere volver al campo porque dice por lo menos el hecho de poder cultivar, de poder hacer sus emprendimientos en el campo, le permiten justamente generar ingresos que en la ciudad no puede hacerlo. Entonces, hay una crisis de empleo ahorita, por lo menos en nuestro país, y yo creo que es a nivel global mismo, pero yo creo que las formas de trabajo están cambiando totalmente. Entonces, incluso en la ciudad, esta cuestión del teletrabajo que ha ocurrido durante este último año, ha cambiado también la situación de las mujeres y de toda la sociedad, porque el teletrabajo, por ejemplo, para la mujer ha sido muy estresante en el sentido de que tiene que estar en su casa, cuidar a sus niños y cuidar la casa y también hacer las horas de teletrabajo. Creo que las personas que están en el campo ahora han tenido un poco más de ventaja de que primero están más aislados de la pandemia y han podido generar otro tipo u otros mecanismos de trabajo entonces mal podríamos ahorita dar una fórmula para decir se va a mejorar o de esta forma. Lo que yo creo es que van a ir evolucionando las formas de trabajo y eso me parece que no tenemos opción. Tenemos que meternos en ese cambio para poder experimentar y más adelante ver cuáles son las mejores opciones. No sé, Rosy, ¿qué dices? Muchas gracias. Por favor, si podemos, el micrófono. Muchas gracias. Perdón. Yo considero que debería haber una política de gobierno. Desde el Estado debería haber una reingeniería, por así decirlo. Debería haber una reforma agraria integral, ¿sí? Porque, en definitiva, la situación del campo, la migración ha sido por eso, porque no hay una ayuda estatal por parte del gobierno. O sea, debería buscarse esa reingeniería, esa reestructura. Si bien es cierto, bueno, comparto algunas cosas con Anita en el sentido de que en esta pandemia se han beneficiado algunas personas que han estado más bien, qué sé yo, laborando o labrando la tierra, digamos así, que son aquellos los que prácticamente suministran a la ciudad, pero sí debería haber una política de Estado, de gobierno, un plan de gobierno en una reestructura agraria integral, ¿sí? Para poder ir menorando esta brecha que se da dentro de las trabajadoras, tanto de la mujer del campo y de la ciudad. Solo así podríamos ir menorando esta brecha para poder ir consolidando. Lógicamente también fomentando también la cuestión académica, ¿no? Ahora, como decía, igual ya hay estas posibilidades, no en todas las áreas, pero sí se podría también no dejar de lado la cuestión académica. Y eso es lo que podría aportar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, para las dos, bueno, no me especifican si es para las dos expositoras, pero quisiera que por favor las dos intervengan. A su criterio, ¿cuál sería el rol de participación de la mujer en la reactivación económica de nuestra sociedad tras superar la pandemia del COVID-19 que ha causado desempleo y más pobreza?
El mismo orden anterior, por favor. Lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, la verdad es que la historia del planeta creo que sí va a tener un hito aquí, ¿no? En lo que es la pandemia del COVID. Ahora, la mujer, como yo decía en mi presentación, tiene un rol protagónico en el área económica. La mujer se ingenia. Yo siempre me sorprendo cuando hago mis trabajos de campo o hago alguna investigación. La verdad es que la mujer sorprende la versatilidad y la adaptabilidad que tiene para ingeniarse y provocar un cambio y hacer un aporte efectivo en la economía. Ahora, lógicamente, como dice, un papel protagónico en el sentido de fortalecer el trabajo de la mujer, fortalecer, por ejemplo, estas iniciativas que la mujer tiene. Yo siempre pienso en los mercados, por ejemplo. El hecho solo que acomodan las frutas de cierta forma y después, realmente yo me sorprendo de la variedad y la forma en la que en el mercado las mujeres venden, por ejemplo. No se diga en las ventas informales, o sea, o no se diga cuando hacen algún elemento de artesanía o de tejidos o incluso de arte. Y cómo ellas realmente se ingenian para vender. Me acuerdo alguna vez en una playa que nos trajeron una ¿cómo se llama? Una cena de Jesús con los 12 apóstoles, pero era hecha de bejucos y con pequeños pedazos de madera, pero no tenían rostro, el rostro era solo pedazos de madera y retazos muy pequeños de género y de tejidos de las plantas mismas. Y te vendían con tanto ímpetu, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, compramos, lo tengo colgado abajo en mi comedor, y siempre que veo eso digo, es impresionante cómo una artesanía tan sencilla, pero hecha con tanta minuciosidad y hermoso, la verdad. Pero la forma en que ellas te daban maneras un bejuco para hacer algo, realmente era un arte, un artístico totalmente. Yo creo realmente que la mujer no se queda así, y en este momento, etapa de crisis en la cual la creatividad, la fuerza de la mujer justamente va a brotar, y esas iniciativas y esa forma de actuar de la mujer debe ser apoyada realmente, como decía Rosy, por el Estado, hacer incentivos para estas pequeñas empresarias, pequeñas artistas que definen realmente la economía del país. Gracias. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Gracias, Carlita. Bueno, la historia lo ha demostrado que la mujer ha jugado un papel importante en la cuestión misma de la economía, en todas las etapas. Y en esta cuestión del COVID-19 creo que ha sido una situación, pero bastante crucial para la mujer. Porque, bueno, no solo, yo me voy a enfocar no solo en la cuestión de buscar un emprendimiento para tratar de suplir una necesidad. No olvidemos que en esto del COVID-19
hubieron muchos despidos masivos, mucha gente a la desocupación, se quedaron sin empleos, sin poder, sin tener esa capacidad de llevar un sustento a sus hogares. Y sin embargo, la mujer jugó un papel importante, un rol protagónico ahí, ¿sí? Para poder suplir esas necesidades de alimentar a sus hijos. Entonces, la mujer siempre, más bien, no hay un reconocimiento hacia la mujer. Con su bajo salario, con su baja remuneración, pues logra cosas importantes. El sustento familiar, el sustento académico, ¿sí? Porque no solo es la cuestión familiar, es también, en este caso, así estemos estudiando atrás de una pantalla o detrás de la pantalla los hijos, pues, pero hay una inversión. Sin embargo, como se dice vulgarmente, milagros para poder solventar todas esas necesidades. Entonces, siempre la mujer jugará un papel protagónico en este sentido. Ya la historia lo ha demostrado, y no solo en el COVID-19. Siempre será el eje fundamental de administradora, ¿no?, de los pocos recursos, de ser la persona que tiene ese ingenio, esa lucha, esa fuerza para seguir adelante. Por eso yo siempre digo, hay que fomentar esa autoestima. Sería bueno que algún momento se haga ese reconocimiento, no solo un 8 de marzo, porque la lucha de las mujeres es todos los días, en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta que nos dice, actualmente es complicado encontrar mujeres que lideren procesos políticos, económicos, entre otros. ¿Cuál sería el factor que impide que la mujer ocupe estos espacios? En el mismo orden, por favor. Bueno, es verdad que todavía no se llega a sentir. Sin embargo, yo creo que la preparación de la mujer, la formación, buscar formas de que la mujer se prepare, esté lista para cumplir su función de liderazgo, es muy importante. A nivel de políticas educativas, lógicamente el acceso a la educación a todos los niveles, porque muchas mujeres se han quedado en la primaria o a veces no han podido acceder a la educación. Pero yo creo que la educación es un elemento sumamente importante para que la mujer, y no solo la mujer, sino todas las pueda pueda asumir roles de liderazgo. Ahora, una de las cosas que veo líderes, mujeres en puestos de liderazgo, es que muchas veces no tienen tantos en sus organizaciones, en sus grupos sociales, en sus comunidades, que les ha permitido formarse y ser líderes natas. Entonces, ahí hay que incentivar a la mujer para que cada vez puedas ir ocupando estos puestos. Entonces, nos falta mucho para llegar a la equidad y a la equidad de género en este caso. Entonces, también esos procesos tienen que seguirse dando, pero creo que es fundamental la educación. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Gracias, Carlita. Yo considero que el limitante en sí es por la triple función que desempeña la mujer. Como profesional,
como en el ámbito familiar, ¿sí? En todas las, realiza una triple función como ama de casa, porque el hecho de que vaya a realizar determinada tarea laboral y para acceder a un cargo de liderazgo, a veces están limitadas por eso, por el cuidado a los hijos, porque no hay esa conjugación, ese compromiso del esposo en la ayuda o en la realización misma del desempeño familiar. Entonces siempre tiene que estar la mujer tras o vigilante de la educación de sus hijos, aparte, cuando asume un cargo de liderazgo, por decir, asume un cargo dirigencial, para ella es una sobrecarga, no solo laboral, sí, también hay la sobrecarga dentro de la familia, porque tiene que realizar las labores, además de las labores de la casa, también el cuidado de los hijos, el realizar tareas. Son muy pocos los hogares en que en verdad hay una comunión, hay un reparto, digamos así, de actividades. En la mayoría de los casos hay esa imposición, diríamos así, a las compañeras mujeres. Entonces también a veces se ven relegadas. Yo había puesto en alguna de mis diapositivas y decía que eso en verdad es un limitante, no porque la mujer no tenga capacidad, lo ha demostrado y la historia lo demuestra, que tiene bastante capacidad. Ya también el otro factor es la preparación, ¿sí? Tiene que prepararse, tiene que seguir avanzando, a pesar de todas las dificultades, tiene que avanzar, tiene que continuar para poder, y hay que ir rompiendo estos paradigmas, estos estereotipos, ¿no? Para poder algún momento llegar a una equidad de género. Algún momento podrá hacerlo, pero este limitante en la cuestión de liderazgo es, yo por lo menos lo veo, y también por la situación misma, de trabajar con algunas organizaciones en los sectores sindicales, veo este limitante y no les permiten. En algunos casos, cuando las compañeras son jefes de hogar, ellas solas, buscan y reordenan sus tiempos y asumen también esa función de liderazgo. Miren qué increíble, a veces más bien cuando están solas, asumen todas esas etapas de la vida que cuando están con el compañero al lado. Entonces, es increíble, pero ese tipo de cosas se dan. Entonces, a veces como que el ser parte o formar parte o tener una pareja, ser parte del hogar, como que a veces si no hay una comunión, si no hay una comunicación, es un limitante que les ponen trabas. Entonces yo he visto eso mucho dentro de la federación, dentro de los sindicatos, y es un limitante. Y ojalá algún momento con el tiempo se vaya erradicando, porque no es lo mismo que ocupe una mujer una secretaría general a que ocupe un varón. El varón va, hace sus actividades y listo, pero la mujer tiene que también, a más de las funciones de su secretaría general, tiene que acudir luego nuevamente a la casa a hacer sus funciones en el hogar, como ama de casa, como madre y como trabajadora también. Entonces, miren la sobrecarga que tiene la mujer. Ojalá en algún momento se pueda reestructurar. Por eso yo siempre digo que las nuevas generaciones deberían fomentar desde sus casas, desde la niñez, los roles, tanto para hombres y mujeres, ¿sí? Romper ya esos patrones de conducta antiguos, sino más bien ir avanzando en un proceso de cambio y de una verdadera transformación social. Gracias. Agradecemos mucho a las dos expositoras, realmente nos han dado bastantes herramientas para poder conocer la situación de la mujer en el trabajo y su rol en la transformación social. Antes de terminar con este evento, quiero darle paso a la ingeniera Gloria Erazo. Adelante, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Simplemente yo quería darles a conocer que este espacio que hemos creado, digamos, de foros y demás, vamos a tratar de mantenerlo y nos hemos propuesto crear un espacio para la difusión de todo el tema de ciencia y tecnología desde los distintos enfoques para la distribución. Les voy a compartir un
tiempo que hemos estado trabajando. El logo que va a representar este espacio. Nosotros vamos a crear un espacio virtual por este tiempo, pero ojalá algún rato ya pueda ser presencial, que se denomina Ecuador Conciencia y Tecnología. Un espacio de difusión científico-tecnológica para el desarrollo sostenible, en el cual les invitamos a todas las personas que nos están escuchando, si quieren participar de este espacio con sus investigaciones, con sus experticias y quieren compartirlo con el público que nos sigue a través de nuestras redes sociales, les invitamos a que nos escriban a través de Facebook, indicándonos que ustedes quieren participar, entregándonos propuestas para poder hacer estos foros y dar una apertura a toda la gente que quiera de una manera independiente mostrar sus trabajos académicos, científicos, también trabajos en el campo de... Entonces les invitamos a participar de este espacio que estamos creando. Sean bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente. Esperamos que nos sigan acompañando en este espacio. Gracias también a las expositoras. Buenas noches. Gracias Carlita. Gracias, Gloria. Rosy, un gusto. Gracias compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.